Okay. Bueno, I want to begin by giving you the instructions for the assignment for next Friday and the Friday after. quiero comenzar dándoles las asignaciones que van a ser este siguiente viernes y el último viernes. I'm not going to be here, so it would be helpful for you to write this down. No voy a estar aquí presente, así que ayudaré mucho si ustedes pueden escribir estas cosas. Now, of course, we are YWAM and it may change, Claro, somos Jukum y puede que las cosas cambien, but at least this is the plan at the moment. pero al menos hasta ahora este es el plan. So next Friday is a repeat of this week's assignment. El siguiente viernes es una repetición de la asignación de esta semana. The purpose of that is so you can build on the things you're learning about your teaching. El propósito es que puedan seguir construyendo sobre esas cosas que aprendieron acerca de cómo construir su enseñanza. You're able to use the same passage, Pueden usar el mismo pasaje or you can use a different passage from the prophet you've studied. o pueden usar un pasaje diferente del profeta que estudiaron. Or if you want to grow in your understanding of prophets, you can choose another one and repeat the whole process. O si quieren crecer en su entendimiento de los profetas, pueden escoger uno diferente y hacer el mismo proceso. So there's flexibility there. Así que hay flexibilidad ahí. You'll remember the 6 goals of the teaching of DBS. Recordarán los 6 objetivos de la enseñanza de la DBS. You're to take a different goal to make the focus of your message. Tienen que escoger un objetivo diferente para hacerlo la meta de su enseñanza. Any questions? ¿Alguna pregunta? Then it will be same groups and just like today. Entonces serán los mismos grupos, así como hoy. Isn't today exciting? Are you ready? ¿Están emocionados por el día de hoy? Wonderful. Genial. The following Friday, El siguiente viernes, it's small group Bible study Friday. el viernes que le sigue, es viernes de estudio bíblico. And really the assignment is in this PowerPoint slide series. Y realmente la asignación está en esta serie de PowerPoints. I mentioned yesterday that this comes from the Navigator's small group Bible study instruction. Yo mencioné que esto viene de las instrucciones de estudio bíblico inductivo de los navegadores. And I do know that the way you do your small groups in DBS is a bit different to this. Y yo sé que la forma en que ustedes hacen los grupos pequeños en la DBS es diferente a esto. However, for the assignment, I'd like you to follow the instructions that are on this PowerPoint Sin series. embargo, para la tarea, me gustaría que ustedes puedan seguir los puntos que están en esta diapositiva. And I will review that in a few moments. Y voy a pasar por eso en unos momentos. When it comes to the time frame, next Friday is another 20-minute message. Cuando se trata del tiempo, este viernes que viene van a ser otra vez 20 minutos. And remember, keeping the time is a skill. That's all part of the skill of preaching. Recuerden que mantener el tiempo es una habilidad de la predicación, es una habilidad del maestro. The following week, my preference is that you would have 30 minutes to lead the study. La semana que le sigue, mi preferencia es que ustedes puedan tener media hora para liderar el estudio bíblico. Because it involves a discussion and you leading that discussion group. Porque involucra una discusión y ustedes tienen que liderar esa discusión. However, I will leave it up to the staff to figure that out with the time frame and everything that week. Sin embargo, esa decisión se la dejaré al staff para que puedan tomar la decisión según el tiempo que cuenten y eso. Any questions on that? ¿Alguna pregunta al respecto? Now okay. Bueno, I'm aware that yesterday I moved through this slide series fairly quickly. yo sé que ayer caminé por estas diapositivas muy rápido.
And one of the reasons so much of it is straightforward. Y la razón es porque muchas de estas cosas son claras. But I'd just like to review it with you and then finish what I didn't get to yesterday. Pero solo quiero verlas otra vez con ustedes hoy y terminar lo que no pude terminar ayer. I mentioned yesterday that there should be a plan for your study. Yo mencioné ayer que debería haber un plan para su estudio. And for the assignment in 2 weeks' time, Y para la asignación que es dentro de 2 semanas, as you're praying and preparing for your small group study, mientras estás orando y preparándote para tu estudio grupal, you will work out a plan for how you're going to lead. van a preparar un plan de cómo van a liderarlo. You pray about a goal that you are aiming towards. Oran acerca de un objetivo que quieren alcanzar. And in that goal, you then arrange your questions to help lead towards that goal. Y luego, una vez escogido ese objetivo, tú creas tus preguntas de forma que dirijan hacia ese objetivo. The skill of leading that study or facilitating the discussion La habilidad de liderar o facilitar esa discusión is to just know, just be aware of what's happening in the group. es estar al tanto de lo que está pasando en el grupo. And it may be you end up in a different place Y puede ser que termines en un lugar diferente, because you are there to serve your group. porque estás ahí para servir a tu grupo. But that's all part of the skill of leading a small group. Pero todo eso es parte de la habilidad de liderar un grupo pequeño. However, you need to be careful not to be sidetracked down some path Sin embargo, tienes que ser cuidadoso de no desviarte por otro camino and discussing the date of Jesus' return or something. y terminar discutiendo acerca de la fecha de la venida de Jesús y otras cosas así. Because you have decided the general direction of the study, Porque tú, como ya has decidido la dirección general del estudio, you don't want to give that up easily. no quieres darte por vencido de eso. However, as the group proceeds, you may see something in your heart that, yes, let's continue to talk about this because it's necessary. Sin embargo, mientras el grupo se desenvuelve, tal vez tú sientas en tu corazón, sí, debemos seguir hablando de esto porque es necesario. So when you have this idea of where you want the group to go, Así que cuando tengas esta idea de hacia dónde quieres que el grupo camine, you then think through the questions. luego pasas a pensar en las preguntas. And remember, there's a lot of guidance on the PowerPoint to evaluate a good question. Recuerden que hay muchas guías en la presentación que es para determinar si una pregunta es buena. It's open-ended and not binary, closed-ended. Si es una pregunta abierta y no binaria. And they, on this way of doing studies, suggest 3 different groups of questions: Y este estudio sugiere 3 grupos de preguntas. launching, guiding, and summarizing. Iniciando, orientando y resumiendo. And this is all based around the inductive Bible study approach. Y esto todo se basa en el método de estudio bíblico inductivo. So the first 2 or 3 questions would be observation questions. Así que las primeras 2 o 3 preguntas serían de observación. And there's examples in the PowerPoint of those questions. Y hay ejemplos en la diapositiva de esas preguntas. And you have to keep your eye on the time Y tienen que tener su vista puesta en el tiempo so that this part doesn't take too long. para que esta parte no se coma mucho tiempo. And then questions that help people interpret what they've observed. Y luego preguntas que ayuden a las personas a interpretar lo que han observado. And then questions that bring the study to a conclusion of application. Y luego preguntas que traigan el estudio a un cierre con una aplicación. And just again about the plan, this is your map.
Entonces, el plan es su mapa. Uh, we like having maps. It gets us to the right place, hopefully. Nos gusta tener mapas, nos llevan a los lugares correctos, esperamos. And your plan is your map to help you get to the right outcome. Así que su plan es su mapa para ayudarlos a llegar al objetivo correcto. And as I've mentioned, there's the launching, guiding, and summarizing questions. Y como mencioné, hay preguntas de inicio, de dirección y de resumen. Let this be something that really helps you, and I mentioned watch the time. Que esto sea algo que los ayude mucho y otra vez cuiden el tiempo. Okay, so just a few points about asking questions. Ahora, un par de puntos acerca de hacer preguntas. No, we talked about that. Ya hablamos de We eso. talked about that. Y de eso, y de eso. So, preparing questions for your lesson plan. Preparando preguntas para tu plan de clases. We did this yesterday too. I'm sorry. Eso también lo hicimos ayer, perdón. Sorry, I'm trying to remember where we were yesterday. Yeah, I think we got here. Okay. If not, this is good review. You can show me kindness and be patient with me. Creo que llegamos hasta allá. Si no, esto es un buen repaso y pueden ser pacientes conmigo. The key for a small group Bible study are the questions you ask. La clave para un estudio bíblico son las preguntas que haces. I mentioned yesterday that it's very possible you need to give a brief introduction so that people can understand a bit about the passage that you're exploring. Mencioné ayer que tal vez sea necesario que menciones un poco de contexto para que las personas entiendan un poco el pasaje que van a estudiar. The group you're with, of course, in this exercise are DBS graduates. El grupo aquí con el que estamos trabajando, claro, son graduados de la DBS. However, there's a lot to learn about these prophets. Sin embargo, hay mucho que aprender de estos profetas. So giving a brief summary to help the group tune in to that passage and understand a bit about it is really helpful. Así que dar un pequeño repaso puede ayudar a las personas a enfocarse en el pasaje y lo que está pasando. When you ask a question, it needs to be a meaningful question, of course, Cuando hagan una pregunta, tiene que ser una pregunta con relevancia, but short enough so that when you say it, people can remember it. pero lo suficientemente corta para que cuando la digas, las personas puedan recordarla. And not a question where they keep saying, what's the question again? Y no una pregunta donde tienen que preguntarte, ¿cuál fue la pregunta otra vez? What do you want us to do? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? But you're able to say, this is the question I want you to have in mind as you explore the text. Sino que puedes decir, esta es la pregunta que quiero que tengan en mente mientras exploran el texto. And we avoid the words and but, because that makes it a complex question, complex sentence. Evitamos las partículas y pero en las preguntas, porque eso la hacen preguntas complicadas. When you evaluate the questions you've chosen, Cuando evalúan las preguntas que han escogido, just ask the question, what is it I'm wanting the participants to discover? pregúntense, ¿qué es lo que quiero que los participantes descubran? ¿Qué es eso? What is it that you're hoping would come out of that particular question? ¿Qué es lo que tú esperas que salga de esa pregunta en particular? When you think about the question,
does the group have enough understanding to actually answer that question? Cuando haces una pregunta, ¿el equipo tiene suficiente entendimiento para responder esa pregunta? And all of these points here could be helpful for you to know whether, yeah, this is a good question. Y todos estos puntos aquí les pueden ayudar a decir si esta es una buena pregunta o no. And does it stimulate discussion? ¿Estimula la discusión? And I think we actually looked at this yesterday, just a lot of helpful points there. Yo creo que esto ya lo vimos ayer, son muchos puntos que ayudan. Now, the location of the study, of course, will be all different in different situations. El lugar del estudio va a ser diferente dependiendo de la situación. In the DBS setting, there's a good chance you'll be sitting around in a classroom, En la DBS es muy probable que estén sentados en círculo en un salón de clases. but also knowing our bases, you may be in someone's home, Pero también conociendo nuestras bases, tal vez estén en la casa de alguien. because we have to find all sorts of places for our small groups. Porque tenemos que encontrar muchos lugares diferentes para grupos pequeños. Even as we had to do that this morning to find places for your preaching. Incluso tuvimos que hacer eso esta mañana para encontrar lugares para su enseñanza. And as you sit around, it may well be that, as I say, you're in a home. Y mientras están sentados, puede ser que estén en una casa. So as the leader of the group, just make sure you're sitting in a seat where you can see everybody. Así que como líderes de grupo, asegúrense que están sentados en un lugar donde puedan ver a todos. And if it's one of these 3-seat sofas, Y si es uno de estos sofás de 3 personas, or 4 seats, or however many, o de 4 personas, o cuántas, that's not a good place for you to sit as the leader, ese no es un buen lugar para que te sientes como líder. because you want to be able to see the whole group nice and easily. Porque quieres poder ver a todo el grupo fácilmente. I have there that to start with, you may want a bit of an icebreaker. Tal vez quieras comenzar con un rompehielos. And this has come from the navigator's suggestion. Y esto es una sugerencia también del estudio de los navegadores. And if you didn't know people so well, then that's a good idea. Si no conoces a las personas tan bien, es una buena idea hacerlo. But of course, you get to know people quite well in your ongoing meetings in the DBS. Pero claro, tú también llegas a conocer muy bien a las personas a medida que se reúnen en la DBS. And of course, you begin by reading the passage. Y claro, empiezan leyendo el pasaje. And then you may need to give a small commentary on that passage. Y luego tal vez tengas que hacer un pequeño comentario de ese pasaje. This kind of question is good to help get things going. Este tipo de preguntas son buenas para hacer que las cosas comiencen. You read it, and the initial question is, okay, we've read it. How do you feel about what you've read? Tú lees, haces la primera pregunta, ¿cómo te sientes acerca de lo que acabas de leer? What are your initial impressions? ¿Cuáles son tus impresiones iniciales? Yeah, what are you feeling about this? ¿Qué sientes acerca de esto? If possible, have people having already read it so their mind is tuned into that passage. Si es posible, intenta que las personas ya hayan leído antes para que sus mentes ya estén enfocadas en el pasaje. So in 2 weeks' time, you may well want to get this out to your small group before. Así que en 2 semanas tal vez quieras avisarles con anterioridad a tu grupo pequeño. Your job is to read Habakkuk chapter 1 before I start. Su trabajo es leer Habacuc capítulo 1 antes de que yo comience, For example, por ejemplo. a lot of this is related to the small group setting, possibly in like a church setting, as the group may grow. Mucho de esto puede también estar enfocado a un grupo pequeño en una iglesia mientras el grupo crece. And wouldn't be so important for you in your DBS setting. Y no sería tan importante para ustedes en el contexto de la DBS. The environment is also important. El ambiente también es muy importante.
We spoke about that for the teaching situation. Hablamos también de eso en la parte de enseñanza. You have the afternoon time, Friday afternoon. Tienes el tiempo de la tarde, del viernes. You go to one of the nice homes and they sit in a comfortable seat. Vas a una de las casas chéveres y te sientas en un sofá rico. And it's easy to get too relaxed and have a siesta. Y es fácil relajarse demasiado y tener una pequeña siesta. And it's okay for me because old men dream dreams, Está bien para mí porque los ancianos tendrán visiones, but not for you. pero no para ustedes. So again, give attention to the environment. Así que otra vez presten atención al ambiente. Small lugar. group settings, often some kind of hospitality is presented, but that of course would be dependent on the situation. En los grupos pequeños generalmente hay algún tipo de pequeña hospitalidad, pero eso dependerá del contexto en el que estén And again, note the timing. y de saber el lugar y el tiempo. So often as you are thinking about your small group Bible study, Muy a menudo mientras estás pensando en tu estudio bíblico grupal, you can include things like music or a bit of drama, maps, graphs, all these visual aids. pueden incluir algo de música, mapas y todas estas ayudas visuales. But again, your time is going to be quite short. Pero otra vez, su tiempo va a ser bastante reducido. In a different situation and it was longer, then these things can be helpful and bring a kind of a interest into the study. En una situación diferente, si tuvieran más tiempo y estén en otro contexto, estas cosas pueden traer más ayuda a eso. On the one hand, you want to have a sense of how the discussion is going. Por un lado, quieres saber cómo es que está yendo la discusión. On the other hand, you are leading the small group Bible study. Por otra parte, estás liderando el estudio. And so there may be times you say, that's a really interesting point. Así que tal vez hayan veces que tú digas, ese es un punto muy interesante. But that's not the focus of our time here. Pero ese no es nuestro enfoque de nuestro tiempo aquí. It's great to hear that story of yours. Es genial escuchar tu historia, But let's talk about that another time. Let's continue to come back to these questions. pero podemos hablar eso después. Volvamos más bien a estas preguntas. So as a leader, you are graciously steering the direction that you feel the study should go. Así que como líder tú estás llevando con paciencia la dirección que el estudio debería tomar. There's just different kinds of people, Hay diferentes clases de personas. and you may well in your group have someone who really likes to hear themselves talk, Y tal vez tengas en el grupo alguien que de verdad les guste escucharse a sí mismos. and no one here, of course. Nadie aquí, claro, no estoy hablando de las personas acá. And it may well be you need to talk to that person, Así que puede ser que tengas que hablar con esa persona, maybe after the meeting. tal vez después de la reunión. And again, we appreciate your contribution. Y otra vez, apreciamos tu contribución. But as a leader, I want to draw others out to Pero- share. Pero como líder quiero animar a que otros compartan. Would you help me do that ¿Me podrías ayudar con eso? by holding back on the many good thoughts you have, Tal vez reteniendo algunos de esos muy buenos pensamientos que tú tienes, so there's space for other people to talk? para que haya espacio para que otras personas compartan también. And in this way, you want to recruit them onto your side, Y de esta forma quieres que ellos estén de tu lado, de tu equipo, to not talk so much. para que no hablen tanto. Again, if there's more time, Otra vez, si hay más tiempo, if people are new and the situation is new for many people, si la gente es nueva y la situación es nueva para muchas personas, and people are not contributing so well, y las personas no están contribuyendo tanto, it can be really helpful to have people just in pairs talk about the response to the questions. puede ser de mucha ayuda hacer que las personas estén en parejas, tal vez hablando de las diferentes preguntas. And that helps people break the sound barrier Y eso ayuda a que las personas rompen la barrera del sonido
and helps people formulate what they think, Ayuda a las personas a formular lo que ellos están pensando and then you can have a bigger sharing back time. y luego pueden tener un tiempo de retroalimentación más grande. For the exercise in 2 weeks, you won't have the time to do that, Para el ejercicio dentro de 2 semanas no tendrán el tiempo para eso. and I'm trusting that wouldn't be necessary in this context anyway. Y yo también confío que no será necesario de todas maneras en este contexto. My experience of these studies have been often there's a lot of ignorance that's shared. Mi experiencia en estos estudios es que muchas veces mucha ignorancia es compartida. It's your job to not let that happen as a leader, Es tu trabajo como líder no dejar que eso pase. and you do that by the introduction so that people have a good understanding of the passage, Y eso lo logras con una introducción, asegurándote que las personas tengan un buen entendimiento del pasaje. the challenge you have as a leader El desafío que tú tienes como líder is not to turn the study into a lecture. es no convertir el estudio en una clase. So you have to make thoughtful decisions, Así que tienes que tomar buenas decisiones. and that actually means you need to prepare Y eso, de hecho, significa que te tienes que preparar and be thinking through very carefully what is needed and how can I help these people have a good basis for the discussion. y pensar con cuidado qué es lo que puede ayudar y cómo puedo ayudar a estas personas que haya una buena discusión. I've mentioned that the study may go off in a different direction. Yo mencioné que a veces el estudio se puede desviar en una dirección diferente. You simply have to decide, is this worth following or should I pull it back to what I have planned? Ahí es donde tú tienes que decidir, ¿vale la pena que continuemos por aquí o necesito devolverlo al punto donde estábamos antes? We do want to encourage people to have a level of openness, of sharing. Queremos animar a las personas para que tengan apertura para compartir. And the way that happens is you as a leader are vulnerable yourself. Y la forma... Vulnerable, open. Okay. Y cómo haces eso como líder, tienes que ser vulnerable tú mismo. And helping to create a sense of safety in the group. Y así creas este sentido de seguridad en el grupo. People come with pet subjects. La gente viene con diferentes temas. They come with things that they think are the most important thing that everybody should know. Ellos vienen con cosas que ellos piensan que son las más importantes y que todos deberían saber. And they're very passionate about that. Y están muy apasionados acerca de esas cosas. Sometimes if people are sharing something like that, it can come out of a place of hurt. A veces, cuando las personas comparten esas cosas, puede venir de un lugar de heridas. I have a friend at the moment, and the one thing he talks about all the time is spiritual abuse. Yo tengo un amigo y algo de lo que él siempre habla mucho es el abuso espiritual. And that, of course, is a big deal. It happens far too often. Y claro, eso es algo importante y pasa demasiado a menudo. And it's something that needs to be considered and all sorts of things. It's a big problem. Y es algo que tiene que ser considerado y sí, es un gran problema. However, you can't have every study circling around that subject. Sin embargo, no puedes tener todos los estudios basados en ese tema. Because it's something that he is really hurting about and always wants to talk about. Porque es algo que realmente le duele y es algo de lo que siempre quiere hablar. So again, your leaders Así que otra vez, son líderes and facilitators of a discussion. y facilitadores de una discusión. I've mentioned too the area of confidentiality. Yo también compartí del área de confidencialidad. And we can never at any time promise complete confidentiality. Don't ever do that, please. Nunca podemos jamás prometer confidencialidad absoluta en ningún momento.
No hagan eso. You may hear things that you're obliged to bring to other people's attention because of the seriousness of that. Tal vez escuches cosas que tengas que llevar a las personas porque son muy serias. However, that is hopefully not the norm. Sin embargo, esperemos, esa no es la norma. And you can discuss this with the group in the area of confidentiality. Así que pueden discutir esto con el equipo en el área de confidencialidad. We want this to be a safe place you can share. Queremos que este sea un lugar seguro donde puedas compartir. And again, you set the standard by being an example yourself. Y otra vez, tú pones el estándar siendo tú mismo el ejemplo. Now, just the last thing I want to do is give just a list of the different roles that people can play. Ahora, lo último que quiero hacer es mostrar algunos de los roles que las personas pueden tomar. And I know many of you have already led these kind of small groups, Y yo sé que muchos de ustedes ya han liderado muchos de estos grupos pequeños. and you may recognize these kind of people in your groups. Y tal vez identifiquen algunas de estas personas en sus equipos. The first one is the onlooker. El primero es el espectador. This is the one who just sits in the group and lets everybody else do all the talking. Este es alguien que se sienta y simplemente deja que todos hagan la charla. They're happy just to snooze their way through. Ellos están felices de solo escuchar y ya. And of course, the challenge there is to draw these people out. Así que claro, el desafío es también involucrar a estas personas. The opposite is the monopolizer. El opuesto es el monopolizador. And these people, they have the right to say everything they're thinking, whether it is a contribution or not. Estas personas tienen el derecho de decir todo lo que piensan, sea que contribuya o no. And you have the lovely opportunity to help disciple these people. Y tú tienes la increíble oportunidad de discipular a estas personas. Hopefully you don't have the belittler. Esperamos que no tengan el menospreciador. Someone who tends to put other people down, minimize the contribution of others. Alguien que puede humillar a las personas y minimizar sus contribuciones. If you do, then you have a wonderful opportunity for discipleship. Hallelujah. Si tienes esa persona, tienes una oportunidad espectacular de discipular. And could we have a little talk together? ¿Podríamos hablar un momentito, tú y yo? The wisecracker. El bromista. And of course, we love humor. Well, I love humor. Amamos el humor. Bueno, yo amo el humor, claro. But there's a time when it can go beyond what's appropriate. Pero a veces se puede ir más allá de lo apropiado. And even those things which are not funny, somehow there's a little joke. Y incluso de esas cosas que no son graciosas, alguien puede sacar un chiste. If you meet this person in your group, then more chance for discipleship. Hallelujah. Si tú Discipleship Bible School. Si tú tienes estas personas en tu grupo pequeño, discipulado, escuela de discipulado bíblico. Then there's a hitchhiker. Entonces está el autoestopista. Big discussion, and they're watching how the discussion's going. Ellos tienen la discusión, ellos están viendo cómo va la discusión. And when they figured out the direction of the discussion, then they contribute and they become part of that. Y cuando ellos ya saben la dirección de la discusión, ellos contribuyen y forman parte de eso. In other words, people that need to learn to think for themselves. En otras palabras, estas son personas que tienen que aprender a pensar por sí mismas. And if you've not met this person, the chances are you will eventually. Si no has conocido a esta persona, hay chance de que lo hagas pronto. And then the pleader. Y luego el litigante. These are the people that feel led to share the burdens they have, and it's often Y estas son personas que sienten que deben compartir sus cargas y lo hacen con frecuencia. we want that, of course, to be part of our group. Claro que queremos que eso sea parte del grupo. We want that kind of openness. Queremos esa vulnerabilidad. But these people, that tends to be their main focus. Pero con estas personas eso tiende a ser el enfoque de ellos.
Yeah, the sulker. This is someone who, again, you can help through your discipleship process. El mal geniado, otra vez, es alguien que puedes ayudar con tu proceso de discipulado. They tend to be carrying issues in their lives of resentment and other things that comes out in the small group. Ellos tienden a llevar cosas en su vida, resentimiento, y esas cosas salen en el grupo pequeño. And then we have the proposer. Y luego tenemos el proponente. We like these kind of people. Nos gustan estas clases de personas. They're the people that say something like this. Son personas que dicen algo así. Why do we always meet in your home? Why do we go down that great coffee bar and ¿Por qué have their s- meeting there? ¿Por qué siempre nos reunimos en tu casa? ¿Por qué no podemos irnos a ese café chévere que está a la esquina? I think the next small group should be in the ice cream parlor. Yo creo que el siguiente grupo de lectura debería ser donde los helados. Yeah, we like these people. Nosotros amamos a estas personas. We like the encourager. El animador. And this person is sensitive to others and their contribution. Esta persona es sensible a las demás personas y sus contribuciones. And this is good for us to, of course, as leaders, to be involved with. Y claro, esto es bueno que como líderes nosotros podamos hacer esto, Because there's an affirmation of people's contributions. porque se afirman las contribuciones de las personas. And then the clarifier. Y luego el clarificador. These are the people that are able to summarize what's happening. Estas son personas que son capaces de resumir lo que está pasando. And I've noticed in other contexts there's some people that have a real gift to do that. Y yo he notado que en algunos contextos hay personas en particulares que tienen un don para esto. Especially if it's a meeting where there's a lot of discussion going on. Por ejemplo, cuando hay una reunión y hay mucha discusión pasando, They're able to say, you know, this is what I'm hearing. y ellos se pueden levantar y decir, bueno, esto es lo que yo estoy escuchando. And they're able to summarize what's been said. Y pueden resumir todo lo que se está diciendo. That's a good skill as a leader for you to be able to develop. Esa también es una buena habilidad para que desarrollen como líderes. The analyzer. El analizador. I'm Analizador. I'm sure you've heard how there's we process things in different ways. Probablemente ustedes hayan escuchado que todos procesamos cosas de forma distinta. The introverts, we like to think about everything first, Los introvertidos nos gusta pensar acerca de todo antes. and we won't say anything until we figured it all out. No vamos a decir nada hasta que ya lo tengamos todo listo. Other people, the extroverts, they have no idea what they're thinking until they talk a lot. Otras personas, los extrovertidos, no tienen idea de lo que están pensando hasta que ya lo dijeron. And you have to let them talk. Y tienes que dejarlos hablar. Know that in your group you have these people. Sepan que en sus grupos van a tener estas personas. And so on the one hand, you may need to allow quiet while people think about the question. Así que muchas veces vas a tener que dejar que las personas más calladas piensen en las preguntas To serve the internal processors who need to think about things. para servir el proceso interno de pensar en las cosas. And then you start the discussion and you know those who probably speak first Y tú comienzas la discusión y probablemente sepas quiénes van a hablar primero actually don't know what they think. y que realmente no saben lo que están diciendo. And you're allowing them to come to their thoughts and conclusions through their talking. Así que los dejas que lleguen a sus conclusiones a través mientras están hablando. That's just part of our humanity Eso es parte de nuestra humanidad and our differences. y nuestras diferencias. And then you occasionally have the explorer. Y luego ocasionalmente tendrás el explorador. These are the people that think outside the box. Estas son las personas que piensan fuera de la caja. You ask a particular question with something in mind, Tú haces una pregunta particular con algo en mente and they take that question and do something completely different with it. y ellos toman esa pregunta y hacen algo completamente diferente con eso. And you're thinking, how do they get from there to there? Y tú piensas, ¿cómo fueron de ahí hasta acá? Then again, as a leader, you have to decide what you're going to do with that. Y otra vez, como líder, tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con eso. Maybe that's a fabulous insight that you would never have thought of. Tal vez ellos traen algo nuevo a la mesa que tú nunca hubieras pensado antes.
Or maybe it's, well, that is an amazing thought, but let's talk about that some other time. O tal vez tengas que decir, wow, eso es un pensamiento increíble, pero hablamos de eso después. If there's conflict in the group, Si hay conflicto en el grupo, then you may have those who are not comfortable with conflict. tal vez tengas aquellos que no se sienten cómodos con la discusión. And they're trying to have everybody singing everybody be happy together. Y y estas personas tratan de que todos estén cantando felices juntos, And compromises. sí, y limitándose. But that's not always helpful. Conflict with a good spirit can be helpful because people have to think. Pero eso no siempre ayuda. El conflicto con un buen espíritu ayuda porque ayuda a las personas a pensar. But of course, it needs to be understood the conflict is a learning process. Pero tiene que entenderse el conflicto como un proceso de aprendizaje. And so the discussions need to be with humility and respect and everything like that so that people can explore different avenues of thinking. Así que las discusiones tienen que ser con humildad y con respeto para que las personas puedan explorar diferentes direcciones de pensamiento. And then finally, Finalmente, now you like that word, finally, ustedes aman esa palabra. a synthesizer, El sintetizador, which tries to pull everything together que trata de poner todo junto and understand the key points of the different views. y entender los puntos claves de cada perspectiva. So you have this presentation. It's been given to you, I understand. Ustedes tienen esta presentación, es mi entendimiento de que se les han dado esta presentación. So in a couple of weeks' time, you can get it out and review this as you turn your attention to the Bible study assignment. Así que en un par de semanas la pueden sacar y releer mientras se acerca el tiempo del estudio Do the study on the passage that you've decided to use. para hacer el estudio del pasaje que escogieron usar, Put your plan together armar tu plan de acción and then lead that study. y luego liderar ese estudio. Any questions? ¿Alguna pregunta? I was just wondering about the passage. Like, is there anything that we have to look out for that we're supposed to use for this? Yo estaba pensando en el pasaje, algo que tengamos que tener en mente cuando estemos aplicando esto. It needs to be a passage that has gripped you, your heart, and you can see some significant application points. Tiene que ser un pasaje que se conecte con tu corazón y donde tú puedas ver puntos de aplicación relevantes. Like all these things, there has to be something in your heart because you want to be imparting that. Como todas estas cosas, tiene que haber algo en tu corazón porque eso es lo que tú vas a impartir. But apart from that, I have nothing else. Yeah. Pero aparte de eso, no tengo nada más. You know, preparing a small group Bible study, preparing a message, you're praying a lot, you're before the Lord. What is it that I can serve these people with? Al preparar un estudio bíblico, un mensaje, una prédica, tú siempre estás orando y preguntándole al Señor, ¿cómo puedo servir a estas personas? Is this a question? Esta pregunta. Maybe I missed it, but did you say where in the text we should choose a passage for? Tal vez lo perdí, pero tú mencionaste de dónde en el texto deberíamos sacar ese pasaje. The process is very similar to if you're preparing a sermon or a teaching. El proceso es muy similar si estás preparando un sermón, una enseñanza. You're very much in prayer for your group. Estás orando por tu grupo. Remember, these assignments are practice, Recuerden que estas asignaciones son práctica, but they're not pretend. pero no actuación. We're wanting to be able to bring something to really bless and minister to the group. Queremos traer algo que de verdad bendiga, que ministre al grupo. So as you're choosing your prophet and your chapter, your set of verses, then you're
having an open heart to the Holy Spirit. Así que mientras escoges tu pasaje, tu profeta, que tengas un oído abierto para escuchar al Espíritu Santo. You only have 20 or 30 minutes, so don't make it too big. Solo tienes 20, media hora, no lo hagas tan largo. Okay, I should have said that. I say it now. Thank you. Si debía haberlo dicho antes, lo digo ahora. Gracias. Okay, it's been a fabulous joy for me to be here. Bueno, ha sido un gozo espectacular para mí estar acá. And I bless you this afternoon. I'm going to pray for you as you do your teaching. Yo los bendigo para que esta tarde puedan tener un gran momento de enseñanza Then I'm going to stop. y luego voy a parar. Thank you. Let's pray. Gracias, oremos. Father, what a fabulous thing we have with so many people in this room. Padre, gracias